Buenos días, queridos hermanos. En primer lugar, como siempre, un saludo muy cordial y entrañable desde este monasterio idente de Nuestra Señora de la Vida Mística. A todos los miembros de la Escuela de Espiritualidad, de las personas que nos siguen en la Catedral de Rancagua, del Santuario del Buen Pastor, y a todos los hermanos y hermanas de otros lugares que me escucháis. Gracias por vuestra oración y vuestros mensajes de aliento. Un abrazo muy entrañable a todos. Vamos a tratar hoy el tema, siempre dentro de la metodología de la vida interior, el tema de la unión. El tema de la unión no es un tema complejo, es el más sencillo que hay. Si nos preguntáramos, por ejemplo, cuál es la finalidad de todo el esfuerzo que hacemos en la vida moral, en la vida ascética, en penitencia, esfuerzos por mejorar la calidad de la caridad con que vivimos, esfuerzos por controlar los defectos que nos dominan a efectos de que no hagan daño a los demás. Si nos preguntáramos hacia dónde se dirige todo eso, ¿cuál es la finalidad? La respuesta sería la unión con Dios. La finalidad de la vida espiritual, sea en el campo místico, en el campo en el que Dios habla a nosotros, como en el campo en el que nosotros nos esforzamos, realmente ponemos nuestro esfuerzo para poder llegar a la unión con Él, la finalidad es siempre la unión con Dios, la unión con Él. Esto, en todos los temas que hemos tratado hasta ahora, aparece claro porque cuando tratábamos el tema de la oración, decíamos que la razón por la cual el ser humano no se tiene que inventar la oración es porque le es constitutiva. Es, desde el instante de su concepción, un ser que está en diálogo con alguien y que tiene siempre conciencia de alguien. No estamos nunca solos. Dios está siempre presente en nuestro espíritu. Él, desde dentro, nos constituye en lo que somos, nos da la categoría de personas, nos eleva a la dignidad, esa de la que tanto hablamos en este mundo y poco respetamos hacia los demás, pero Él está siempre presente ahí. Luego, el ser humano nace en un estado de unión con Dios. Dios con Él y Él con Dios, desde el instante mismo de su concepción. Y por tanto, toda la finalidad, todo el esfuerzo que se va a hacer después, por causa de las disfuncionalidades y las patologías que encontraremos en el camino, en nuestra alma, porque nos hemos ido abrazando a todo aquello que llega a nuestra mente, a nuestros sentimientos, a nuestros deseos, pero no hemos seleccionado, se nos metió todo dentro y nos provocó indigestión moral. Ahora es como si hubiera que reandar el camino hacia atrás. Ahora hay que hacer el esfuerzo para recuperar ese espacio perdido en la unión con Dios. En esa unión que siempre y desde siempre, desde la misma eternidad, como idea eterna de Dios, esa unión que hemos vivido siempre con Él. Cristo les recuerda a los apóstoles: estáis en el mundo, estáis aquí, pero no sois de este mundo. Bueno, como yo tampoco soy de este mundo, dice Cristo. Bien, ¿qué es lo que no es de este mundo? Bueno, pues la biología, nuestro cuerpo, nuestra carne la dejamos en el cementerio. E igualmente nuestra psicología. Solo nuestro espíritu, esa divina presencia de Él en nosotros, no es de este mundo. Y es ahí que tenemos que apuntar, y ahí es donde Cristo apunta siempre cuando habla de la vida. Y haciéndonos ver que también en nosotros, que también nosotros con Él somos resurrección y vida, porque tenemos alguien dentro de nosotros que es nuestro Padre Celestial, que es el gen de nuestro Padre Celestial, y que, pues eso no puede morir, necesariamente no puede morir. Eso es lo que de alguna manera nos hace celestes ya en este mundo. Si vamos al Evangelio, la unión, Cristo dice en San Juan: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Si el sarmiento no está unido a la vid, no puede dar fruto. Da otros frutos para este mundo, para esta vida, en fin, pero no da aquellos frutos para los que realmente yo le pensé, lo creé y le hice venir a este mundo.
si vives unido a mí como la vid del sarmiento y la savia de la vid pasa al sarmiento, entonces tendrás vida, plenitud de vida y vida eterna. En la Eucaristía nos dice, hablando de el que come mi carne y bebe mi sangre, demora en mí y yo en él. Esta morada de Cristo en mí y yo en él proviene de este estado de unión que se produce en el instante en que no solo voy a hacer la comunión, sino voy a entrar en comunión con su vida, con lo que él es, su pensamiento, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de amar. No es solo hacer la comunión, es ir a entrar en comunión con él. Dice el Evangelio en otro apartado, si alguno me ama, y esta vez nos da otra pista, es el amor. Si alguno me ama, mi Padre y yo vendremos a él, y en él fijaremos nuestra morada. Una morada iluminada por la luz del Espíritu Santo, y por tanto son las tres personas divinas que están ahí, presentes en mi espíritu en función del amor con que viva. Si alguno me ama. Estos son pistas que Cristo nos da en el Evangelio y que habla siempre de unión. Él quiere la unión. Y cuando habla, por ejemplo, dice, destruid este templo y yo lo reedificaré en 3 días, dice el apóstol que hablaba de su cuerpo. Es decir, que hasta su cuerpo quiere que sea templo para nosotros. Ese templo es una especie de catedral inmensa de carne y de sangre donde Cristo quiere que vivamos dentro. ¿Por qué? Porque es el único lugar seguro. Es el único lugar seguro. Su carne no se compró, no se vendió, no se manchó. Su carne me la puede dar él a mí, como esa especie de inmenso templo, catedral, dentro de la cual vivir. Y efectivamente es precioso, no sé, me venía a la idea ahora a la mente muchas ideas. Es precioso pensarlo así, ver que él quiere convertirse en alguien que vivamos dentro de él, porque seguramente es el lugar más seguro, ahí donde seguramente el diablo no mete la mano y donde el mundo tampoco nos zarandea, nos destruye, ¿verdad? Luego, está claro que Cristo busca la unión. En la vida religiosa se han constituido congregaciones religiosas, unas dicen que son más contemplativas, otras dicen que son más activas, pero estos dos elementos, la contemplación y la acción, se subsumen en el concepto de unión. Lo que hay en el Evangelio no es contemplación y acción, hay unión. Y esta unión es la que decide, el estado de unión con Él, es la que decide, es la que da forma a la contemplación y a la unión. Porque si no fuera, por ejemplo, en un monasterio, que aquí en el nuestro, en el que vivimos, ¿verdad? Para ser muy objetivos, si todos los que vivimos aquí no viviéramos un estado de unión con Él y después nos dijéramos ante el mundo que somos activos o que somos contemplativos, lo único que está pasando si no hay unión con Él es que somos un montón de solterones que no sabemos qué hacer con la vida. Es decir, nos hemos refugiado en una casa de piedras, pero piedras que no está ninguna viva, están todas muertas. Aquí, en la vida religiosa, adquiere verdaderamente sentido la misma vida religiosa si todos estamos unidos a Cristo, si aspiramos todos a la unión con Él. Si hay esa unión con Él, pues entonces la acción que podamos hacer, lo que podamos hacer aquí, que puede ser pues desde cultivar el campo o cortar la hierba o cortar leña para el invierno, eso que en un momento determinado se puede hacer. Y las horas de oración y las misas que hacemos y toda la vida, digamos, contemplativa que vivimos, todo esto adquiere sentido, tiene dirección, está dirigida, la acción y la contemplación están dirigidas a la unión. Cristo quiere la unión, busca la unión, porque desde el instante mismo de la concepción estamos unidos a Él y Él a nosotros, en razón de nuestra filiación divina. Vamos a ver algunas notas sobre esto.
Si yo os preguntara y vosotros no estuviéramos en pandemia, me pudierais responder, ¿diríais que todos los seres humanos, sin excepción alguna, son hijos de Dios? Incluso aquellos que están en la cárcel por delitos cometidos muy graves, son hijos de Dios y merecerían el abrazo del Padre, como en la parábola del hijo pródigo. ¿Qué respuesta tendríais? Alguno podría titubear un momento debido a las experiencias vividas, pero inmediatamente recordaría que el buen ladrón fue perdonado y que los que crucificaron con tanta soberbia y arrogancia al Hijo de Dios también fueron perdonados, e incluso algunos se convirtieron. Dice Cristo, lo que cometeréis contra el Hijo del Hombre os será perdonado. Luego no hay excepción alguna. Todos los seres humanos llevamos a Dios dentro y somos personas, todos los seres humanos, en función de que Él es persona y Él ha puesto el gen en nuestro espíritu y ahí ha puesto todo lo que Él es, en Él absoluto divino, en nosotros finito, místico, deitático, humano, como queráis verlo. Ahora bien, la filiación divina no puede ser algo abstracto y vacío o teórico, porque si así fuera, estaríamos hablando de un Dios también abstracto y teórico construido por la imaginación humana, y por tanto vacío, sin vida. Y eso no es lo que Cristo reveló y demostró resucitándose a sí mismo. Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es vida eterna, vida que tenía antes de morir, eterna, y vida, que se lo dice a la hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, y vida eterna que tiene después de resucitarse. Es decir, Cristo no abandona nunca esa vida eterna que lleva Él mismo dentro de sí. Y habría que decir que el ser humano, hecho a imagen y semejanza de las personas divinas, también es, en razón de la divina presencia de Dios en él, desde el instante de la concepción, también él es resurrección y vida, y en razón de esa misma divina presencia y la presencia de la gracia santificante que Cristo ahora le otorga para llevar a plenitud esa filiación divina, pues tampoco se va a corromper, eso no puede, y por tanto es también vida eterna. Cristo lo promete por cualquier gesto bueno que tengamos, ¿no? Aquellos que habéis dejado padre, madre, casas, campos, por causa mía, yo os daré el 100 por 1 lo que habéis dejado y además la vida eterna. Cristo promete siempre la vida eterna a cada uno de estos gestos realmente que hagamos en función de Él, por amor a Él. Siempre está ahí esto, ¿no? A los que comen mi carne y beben mi sangre, dice Él, les doy la vida eterna. También ellos tienen vida eterna. Cristo está como potenciando una eternidad que ya somos, elevándola al orden santificante, al orden sobrenatural y concediéndonos esa misma vida eterna a todos por todos estos gestos positivos que estamos haciendo por Él en el Evangelio. Por tanto, voy a repetir, la filiación divina no puede ser algo abstracto, vacío o teórico, porque si así fuera, estaríamos hablando de un Dios también abstracto, construido por la imaginación humana y por tanto vacío. Si somos hijos de Él, hechos a imagen y semejanza de Él, y Él es un constructo vacío, nosotros seríamos otro constructo vacío, sin vida. Cristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, vida eterna. Así es que la filiación divina está llena de todo el contenido de la vida de mi Padre Divino. Él es verdad, bondad y hermosura divinas. Nosotros somos verdad, bondad y hermosura deitáticas, finitas. Eso sí, finito abierto al absoluto por el mismo absoluto. Y digo esto porque el ser humano en su ingenuidad piensa, atribuyéndose a sí mismo todos los valores, talentos, dones que tiene, el ser humano olvida esto. Olvida que no tiene potestad para darse a sí mismo un estatuto tan importante como es su trascendencia. Es decir, nos hace trascendentes el hecho de que Dios esté presente constitutivamente en el espíritu humano y nos deja esto abiertos a Él
abiertos al absoluto, pero siempre por el mismo absoluto, no por un acto que nosotros tengamos y por el que podamos convertirnos en trascendentes. Lo mismo que en el orden biológico tengo los genes de mi padre y de mi madre humanos, en el orden de mi espíritu tengo el gen de mi Padre divino, y todo lo que en él es divino, en mí es místico. Él divinidad, yo deidad, pero siempre hijo, hecho a imagen y semejanza de él. Todos los seres humanos tienen constitutivamente una creencia, una expectativa y un amor que les es constitutivo. Con esta estructura es con la que viven y se comunican todos aquellos seres humanos que no pertenecen a la Iglesia de Cristo, aunque sean ateos o agnósticos. Otra cosa es ya la fe, la esperanza y la caridad, que son virtudes que tienen a Cristo como objeto y por tanto se convierten en teologales, tienen a Dios como objeto. Este ámbito de la gracia santificante es el ámbito al cual estarían ordenados, sea el ámbito constitutivo de la filiación divina, que el de todas las religiones históricas. Si Cristo no hubiera resucitado, todo esto se vaciaría de contenido, carecería de dirección, sentido y significado. ¿Para qué hacerse judío o musulmán o budista si ahí no ha resucitado nadie? En estas religiones no hay nadie que haya resucitado. Y por tanto solo la resurrección de Cristo es la que da sentido, dirección, significado a todas estas religiones históricas que tienen su verdad y que si efectivamente abrazan su credo y lo abrazan con buena voluntad y viven con buena voluntad ese credo, ellos pueden alcanzar también un estado de unión con Dios, que no puede ser santificante porque no conocen a Cristo, pero sí un estado de unión con Dios, aunque sea a nivel del alma, transfigurativo. Por tanto, la metodología de la que venimos hablando en estos últimos videos es constitutiva a todo ser humano. Un ser humano, digamos ateo o musulmán o judío o budista, que es de otra creencia, ¿verdad?, que no hace el esfuerzo por recoger su mente, su voluntad y su unión al Dios que le constituye, es una mente, una voluntad peligrosas que pueden, y de hecho está sucediendo, convertirse en fanáticas o rigurosas y en general inmorales. Pero el cristiano tiene algo más, tiene una ayuda mayor, tiene el pensamiento y voluntad y la unión de Cristo, hechas carne, y al ser persona divina, tienen carácter último. Cada palabra del Evangelio revela la intimidad con las personas divinas. Cristo, cuando habla, en cada palabra está revelando la intimidad de las otras dos personas divinas. Sigamos con la metodología que se desprende del Evangelio y que se observa en la vida de Cristo. Su pedagogía, su didáctica, porque la finalidad de todo el esfuerzo moral penitencial es la unión con Dios. Quitada esta finalidad, esto podría ser incluso, en algunos casos, masoquismo. El estudio de la unión nos va a llevar a varios encuentros, seguramente. En videos anteriores hemos visto que el recogimiento, como acto religioso, reordena la mente, pone orden al desorden mental y hace posible el recto ejercicio de la visión del Espíritu, pudiendo así amar a Dios con toda la mente. Hemos visto también cómo la quietud, la paz, tan necesaria a la voluntad como acto religioso, aquieta las pasiones humanas, los deseos desordenados, los apetitos inmorales en la voluntad y permite poder hacer la voluntad de Dios, no la nuestra, amándolo con toda nuestra voluntad. Hoy veremos esta tercera y necesaria facultad humana de la que ya hemos hablado al inicio, y es la unión. La unión es también acto religioso, fundamental, de la facultad unitiva, que une a sí misma la mente y la voluntad. Su trabajo es la unidad y la armonía de estas dos facultades, la mente y la facultad, y a su vez la unión de todo este psicosoma al espíritu humano. El signo de la unión es la libertad, así como el signo del recogimiento y de la quietud era el silencio.
Hemos visto la necesidad del silencio en la mente a tanto pensamiento, que ni es útil, es más bien obsesivo, es inoportuno, es perverso, en fin. Y asimismo, en el orden de las pasiones, pues la quietud, el silencio, a todo ese mundo pasional que que es necesario para parando todo este magma, digámoslo así, que se nos ha pegado a través del camino en nuestra historia personal, poder de alguna manera pararlo ahí, en el umbral mismo de la mente, de manera que no entre. Y sobre todo no entremos en diálogo con ello. Cuando el ser humano no hace este trabajo, se lo traga todo, por decirlo así, todo le entra, no selecciona nada y al final termina con indigestión moral. Que esto está significando pues que se crea un desequilibrio tremendo, porque ahí parece ser que todo es aceptado y sin embargo no todo edifica, no todo es santo, no todo es perfecto, no todo es noble. Por tanto, tenemos que aprender a parar en el umbral mismo de la mente y de la voluntad, ahí mismo, el campo del pensamiento y el campo de los deseos y las pasiones, pararlas ahí de tal manera que no entren y sobre todo no entrar en diálogo con ellas. Resolver el conflicto siempre, siempre a la luz del Evangelio. De esto trataremos en el próximo encuentro. Hoy va a ser bastante difícil poder entrar en ello. Permítanme, antes de seguir adelante, explicar algunas notas antropológicas sobre la estructura del ser humano a la luz de la ontología o de la mística y de la misma ciencia. Algunos me lo han pedido, algunos me han pedido que aclarara algunas de estas notas. Todo esto que yo voy a decir ahora, que será muy sintético, lo pueden encontrar en la Concepción mística de la antropología, de Fernando Rielo. Seré breve y sintético. La Virgen María, en el Magnificat, dice, en italiano me lo sé mejor que en español, dice: l'anima mia magnifica al Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu redunda en Él también, mi Salvador. Aquí la Virgen María hace la distinción entre el alma y el espíritu. Cristo en el Evangelio, cuando habla del alma, dice que hay que aborrecerla. El que no aborrece su alma la pierde. Sin embargo, en la cruz le dice al Padre: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Esta estructura antropológica, humana, que está hecha de un cuerpo, que conocemos bien, de un alma o de una psicología, que todos tenemos, y de un espíritu, son notas antropológicas que nos llevan a decir que el ser humano tiene una naturaleza humana y una naturaleza deitática, así como Cristo tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Es necesario, para que se pueda producir esta unión de la que hablamos. Voy a poner un ejemplo sencillo, a ver si lo logro. Imaginaos una tuerca y un tornillo, y que el tornillo tiene la espiral bien hecha, pero la tuerca no tiene ninguna espiral. Entonces el tornillo entra y sale. No hay manera de que la unión se pueda producir, no hay manera de trabajo. Hagámoslo al revés, pongámosle la rosca al tornillo y a la tuerca no, o al revés, y veremos que pasa lo mismo. Es decir, la unión se produce sobre la base de que los dos elementos tengan la posibilidad real, antropológica, de poderse unir. Es decir, ¿qué pasaría, por ejemplo, si Cristo tuviera solo naturaleza divina? ¿Y qué pasa después con mi psicosoma? ¿Cómo puedo unirme a Cristo? La unión con Él se da sobre la base de que en Él es divino aquello que en mí es humano, pero hecho a imagen y semejanza de Él, tengo que tener una estructura similar para poder entrar en comunión plenamente con Él. Por tanto, el ser humano está hecho de un cuerpo, de una biología, está hecho de una psicología. La psicología, como ustedes habrán podido experimentar en sus vidas, una parte es heredada, la otra parte es adquirida, y la parte adquirida pues es por la que, esa que se produce a través de la historia personal. Una es educacional, política, social, incluso religiosa. En fin, la psicología humana es un complejo de funciones variables y todas sujetas a modificación. Por tanto, la psicología humana no podrá nunca ser la esencia del ser humano. Primero, porque son muchas las variables, y segundo, porque son todas variables, son todas cambiantes. La esencia del ser humano está en su espíritu. Ahí tiene su poder, ahí tiene su fuerza, y en ese espíritu
está presente constitutivamente en nuestro Padre Celestial, con su gen, otorgándonos todo lo que Él es, en Él divino y en nosotros humano. Por tanto, la antropología humana, la estructura antropológica del ser humano, hecha a imagen y semejanza de las personas divinas, tiene, mirándole a Cristo, que es seguramente el modelo más inmediato y más rápido de entender, tiene una biología, tiene un cuerpo, tiene una psicología asumida maravillosamente, totalmente, divinamente por su espíritu, y un espíritu. Todos nosotros tenemos eso. Bueno, nosotros somos místicos y tenemos, pues, un psicosoma, y además donde las disfuncionalidades, las patologías, los pecados aparecen a cada paso. En Cristo eso no se da, pero tiene asumida maravillosamente por su naturaleza divina, tiene asumida su naturaleza humana. No se le escapa a la mente, no es que entra en estados de imprudencia ni de... No, Cristo tiene maravillosamente asumida su psicosoma, su psicología y su cuerpo están sujetos maravillosamente a su espíritu. Nosotros, bueno, tenemos necesidad de su gracia para llevar a plenitud este hecho, poder asumir, controlar nuestro psicosoma de tal manera que no nos cree problemas y no los cree a los demás, ¿verdad? Nuestras facultades humanas. Perdón, volvamos aquí al texto. Volvamos a la explicación de la unión. La facultad unitiva es A, la que formalmente une la inteligencia y la voluntad de tal grado que no pueden quedar entre sí dispersas. Son como los dos caballos, blanco y negro, que dice Platón, que tiran del carro de la persona humana, ¿verdad? Y que cuando un caballo va muy delante y el otro va muy atrás, cuando la mente ve lo que tiene que hacer y la voluntad no lo hace, se entra en un estado de desequilibrio, de desunión. Estas dos facultades tienen que ir a la par, en armonía, y entre sí recogidas, no dispersas. B. El punto B es la que trascendentalmente une al ser humano con Dios, con su creación y de modo especial con todos los seres humanos. Mucha de la terminología que manejo aquí es de mi fundador, Fernando Rielo. No lo cito a cada paso porque a lo mejor en algunas de estas frases meto cosas mías, cosas que o he vivido, o he reflexionado, o he meditado, pero esa es la fuente, él es la fuente. Nuestras facultades, en orden a lograr el objetivo de la experiencia de unión con Dios, poseen además tres virtudes que son tres actos religiosos respectivos, que son los siguientes. Esto ya lo hemos explicado en vídeos anteriores, pero lo voy a repetir. A. En la facultad intelectiva, en la mente, hablamos del recogimiento. Es un acto religioso. Recogimiento, mente recogida, por el cual podemos hacer silencio orante y transformante a los pensamientos, recuerdos y sentimientos inútiles, nocivos y obsesivos por amor de nuestra inteligencia y de nuestra mente a Dios. Así cumplimos, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Mateo 22:39. En la facultad volitiva, en la voluntad, hemos dicho que lo que nos conviene, lo que le es necesario a la voluntad para poder hacer la voluntad divina, es la quietud, la paz, por la cual podemos poner paz oferente y transformante a los deseos, imaginaciones y afectos desviados, nocivos y obsesivos por amor de nuestra voluntad a Dios. Así se puede cumplir, amarás al Señor tu Dios con toda tu voluntad, con todas tus fuerzas. Marcos 12:30 y Lucas 10:27. En la facultad unitiva, la unción, la unión, por la que los cristianos nos podemos unir a Dios, aceptando intelectualmente el Evangelio, resolviendo los conflictos de las pasiones a la luz del Evangelio, y 3, desarrollando en el ejercicio de nuestra libertad y de nuestras intenciones y de nuestras tendencias, un verdadero espíritu evangélico por amor de nuestra acción unitiva con Dios. Aquí se cumple, amarás al Señor tu Dios con toda tu unión, con toda tu alma, con todo tu corazón. Lucas 10:27, Marcos 12:30. Si el Evangelio es para los cristianos la palabra de Dios,
con la cual y desde la cual pueden unirse a él. Para las otras religiones, como hemos dicho antes, son sus textos sagrados, que disponen, si existe buena voluntad, a la unión santificante. ¿Cuáles son estos vicios? No vamos a desarrollar ya estos 3 puntos que hemos hablado de la unión, lo vamos a dejar para el próximo video, pero sí decir que los vicios que se observan en la facultad unitiva son el singularismo, el individualismo, la autocefalía, la afirmación anómala de la personalidad, del carácter, etc. Encuentran con la repulsión de Cristo, estás contra mí. También la condena, quien ama su vida la perderá. Lucas 9:24. Este es el precio sobrenatural por la soledad humana. Se corrige en su puesta a la gracia a través de la humildad y la obediencia, con la sumisión de la propia singularidad a la edificación de la unidad. Esto lo dice San Juan en 17:11 y también San Pablo a los Romanos, capítulo 16-17. El signo de la unión es la libertad de los hijos de Dios. Bueno, esto lo dice Fernando Rielo en una de sus citas, en uno de sus claustros, sus lecciones espirituales. El desarrollo de la unión, estos 3 puntos de los que hablábamos, la aceptación intelectual del Evangelio, la resolución de los conflictos, de las pasiones, a la luz del Evangelio, y el desarrollo del ejercicio de nuestra libertad, veremos también este tema de la libertad, de nuestras intenciones y de nuestras tendencias. Esto lo trataremos, si Dios quiere, en el próximo video. Les agradezco muchísimo la atención que han puesto. Espero que hayan entendido algo. Cuando se entra en este campo, yo a veces me pierdo y otras veces abuso un poco de la terminología, digámoslo así, teológica o metafísica. Les pido perdón por ello y si hay alguno que pueda escribirnos y decir, pues esto no lo entendí del todo, me lo dicen y en vídeos posteriores lo explicamos con mucho gusto. Desearles a todos que no les haya alcanzado para nada la infección del coronavirus y que sigan intactos de frente a toda esta pandemia, que sobre todo aquí en Chile cada vez es peor. Estamos asistiendo a una cuestión verdaderamente dura y desde luego muy grave. Que Dios les bendiga y yo les bendigo también en nombre suyo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que esta bendición recaiga sobre sus familiares y todos sus amigos en este momento tan difícil de nuestra historia. Muchas gracias.